Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy aprenderemos más de una afección muy común y de la cual todos alguna vez hemos escuchado hablar, la anemia. Se calcula que afecta a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo, es decir, casi un 30% de la humanidad. ¿Qué es la anemia? ¿Por qué se nos produce? ¿Podría llegar a ser grave si no la tratamos? ¿Podemos prevenirla? Para hablar de las anemias ya está aquí Don Francisco junto al doctor Orlando Rodríguez, director médico de las clínicas Univida y del Hospital Jackson de Miami. Aquí comienza para ustedes Salud es Vida con Univida. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez. Vamos por el principio. Doctor, ¿qué es una anemia? Me dijeron que era una palabra que viene del griego que significa falta de sangre. ¿Es eso o no? Eso es correcto, Mario. La anemia significa falta de sangre en griego y se refiere a esta afección médica donde el número de glóbulos rojos o hemoglobina o hematocrito en la sangre es bajo. Bueno, y los médicos siempre hablan de los niveles de hemoglobina. Claro. Cuando la hemoglobina baja de 13, y digo porque un pariente mío le acaban de decir, no, usted tiene que tomar fierro mientras tanto, pero el médico se preocupó especialmente porque esa persona toma una cosa que diluye la sangre, ¿cómo se llama? ¿Un anticoagulante? Un anticoagulante, entonces Claro. Eso le preocupaba más. Y claro que sí, Mario. Bueno, existen diferentes rangos, ¿verdad?, que se consideran normales para la hemoglobina, dependencia de si estamos lidiando con una mujer o si estamos lidiando con un hombre. En las mujeres la hemoglobina varía desde 12 a 14. Sí. En los hombres varía de 14 hasta 18. La hemoglobina se refiere no al glóbulo rojo como tal, sino es una proteína que existe dentro del glóbulo rojo, la cual tiene hierro, lo que le da esa coloración roja y es la responsable de llevar el oxígeno, las moléculas de oxígeno a las diferentes células de nuestro cuerpo. Para que usted lo pueda explicar bien, tenemos una yondelina que es una gráfica que la vamos a mostrar inmediatamente. Claro que sí, Mario. Y esto aquí vemos unas células rojas que son estos globulitos que vemos acá de color rojo. Esos son ¿verdad? los normales, ¿no? Estos son un conteo normal. Vea cuán cerca de cada uno están esos glóbulos rojos. Estas celulitas blancas son células que se conocen como las plaquetas y otras células de defensa, las células blancas, que componen la sangre como tal. Si nos fijamos aquí en esta otra imagen, pues vemos que estos rojos, estas células rojas, pues están más dispersas, ¿verdad?, puesto que hay menos. Y entonces esto es una anemia, puesto que el conteo de estas células rojas es mucho menor que en una persona normal. Sí, mire, doctor, cuando hemos hablado de las cámaras hiperbáricas, hemos hablado del oxígeno, para recordarnos qué pasa cuando la sangre no transporta suficiente oxígeno a nuestro cuerpo. Y claro, ahí también está metido el oxígeno. Y claro que sí, porque las células rojas como tal son las responsables de agarrar ese oxígeno en los pulmones. Ah, las rojas. Claro, las células rojas, los hematíes, los eritrocitos como tal, tienen dentro de ella esa molécula, esa proteína que se llama hemoglobina, y esa hemoglobina es la que agarra el oxígeno y lo transporta a las diferentes células de nuestro cuerpo. Claro, cuando estamos anémicos, no tenemos suficientes glóbulos rojos, pues no vamos a tener suficiente oxígeno para abastecer todos los procesos que ocurren normalmente en nuestro cuerpo. Usted me decía que hay diferentes tipos de anemia. ¿Cuáles son? Bueno, existen muchísimos tipos de anemia, Mario. Claro que sí. Y eso depende de diferentes factores. Por ejemplo, anemia cuando no existe una producción adecuada de los glóbulos rojos. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando no tenemos suficiente hierro en nuestro cuerpo, pues entonces no podemos fabricar los suficientes glóbulos rojos. ¿Cómo conseguimos el hierro? Bueno, el hierro normalmente lo ingerimos en los alimentos que comemos a diario, y también en aquellas personas que tienen una anemia, pues nosotros le damos el hierro por medicamentos. Un amigo me dijo cuando le dije que íbamos a hablar de la anemia, me dijo, óyeme, pregúntale de la megablástica, algo así. Claro,
Y entonces eso es otro tipo de anemia, ¿verdad? Que es bastante frecuente porque la anemia megaloblástica se refiere a aquella anemia donde hay una deficiencia de la vitamina B12, que es uno de los factores principales también para la fabricación de estos glóbulos rojos. Hay otra que se llama anemia hemolítica. Y la anemia hemolítica es aquel tipo de anemia donde el cuerpo pues destruye como tal dentro de los vasos sanguíneos, destruye las células rojas por varios procesos o enfermedades que atacan a su mismo cuerpo. ¿Y todas estas que hablamos recién de este tipo de anemia tienen solución, tienen tratamiento? Claro que sí, todos los tipos de anemias tienen solución, tienen tratamiento. Claro, existen anemias que son mucho más graves. Por ejemplo, en el caso de las anemias aplásticas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa anemia? Mario, eso es un tipo de anemia la cual es ocasionada a veces por procesos infecciosos como el parvovirus B19. ¡Qué difícil eso! Difícil, eso es un virus que vive usualmente en los animales, como por ejemplo en los perros, ¿verdad? Yeah. Pero también puede afectar a los humanos y puede interferir con el proceso normal de producción de glóbulos rojos en nuestra médula ósea y también por algunas enfermedades autoinmunes. Esa es la anemia aplástica. ¿Y es el mismo hierro del metal que todos conocemos, otro tipo de hierro? Bueno, el hierro del metal que nosotros que vemos, ¿sí?, es un hierro que es impuro, tiene muchísimas impurezas, también se ha ligado con otros metales. Ahora, si miramos al hierro que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo, es una sal de hierro. Cuando lo miramos a nivel atómico, ¿ya?, ambos son los mismos. ¿Nivel atómico cómo es? Claro, en el nivel atómico, ¿verdad? Existen diferentes elementos, los cuales pues existen en un nivel a nivel de átomos, ¿verdad? Y cuando miramos ese átomo de hierro que existe en el hierro que normalmente forma parte de las patas de una mesa o de cualquier objeto, con el átomo de hierro que nosotros utilizamos para la fabricación de estas células rojas, es el mismo hierro. Bueno, me imagino que hay anemias leves, por lo que acabo de entender, anemias leves y otras graves. ¿De qué depende la anemia leve? ¿Qué síntomas tiene? Javier, ¿qué tiene Univida para ofrecer a la comunidad? Don Francisco Univida Medical Centers tiene más de 20 centros médicos con la más alta tecnología y excelencia terapéutica. Entre sus innumerables servicios de la más alta calidad, cuenta con un moderno sistema de cámaras hiperbáricas. Es un tratamiento disponible para toda afección médica que cause inflamación, dolor o infección. Favorece la cicatrización de heridas, atiende úlceras diabéticas o por radiación, entre muchas otras dolencias. Univida Medical Centers privilegia la salud. ¿Por qué? Porque la salud es vida con Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Mi nombre es Marisol Casa. He trabajado en la medicina desde hace más de 20 años. Me he dedicado generalmente a la atención del adulto mayor. Me gradué como médico en Cuba. Hice la especialidad en medicina preventiva, que es lo mismo que estoy ejerciendo en este momento aquí. Conocí del proyecto a través del doctor Eric Carrasco. Me sentí emocionada con el proyecto que tenían y decidí unirme a él inmediatamente que me entrevisté. Creo que Univida va a marcar la diferencia con el resto de los centros médicos, porque nos dedicamos a la atención personalizada del paciente. Cuando conocí a la doctora Marisol quedé maravillada porque es una doctora muy integral, muy cariñosa, muy atenta. Enseguida me recomendó hacerme todos los análisis, los preventivos que necesito. Por mi edad ha habido una conexión muy buena entre la doctora y yo. Creo que he hecho la mejor elección con ella. La parte humana es la parte que nos marca y que prevalece en este sitio, de su bienestar tanto físico como mental, que hemos tratado de ir marcando la diferencia en cuanto a todos los servicios de salud. Desde que uno entra a la recepción, todo es un trato muy amable. A este centro aquí de Hialeah es uno de los lugares más profesionales que yo he encontrado dentro de mi experiencia con las clínicas en Miami. Muy contento, muy agradecido de haber encontrado un lugar así.
Aquí vamos a estar para dar lo mejor de nosotros y para seguir recibiendo todos los pacientes que lleguen a nuestro centro. Gracias, Univida Medical Center. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Estamos en Salud es Vida, estamos con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez y la pregunta pendiente, doctor, que había anemias leves, que había anemias graves y de qué depende la anemia leve, por ejemplo. Bueno, Mario, la anemia leve se refiere a aquella anemia donde sí existe un cambio en el número de eritrocitos, pero no es tanto como para ocasionar síntomas severos en los pacientes y no hay un cambio en la hemodinámica del paciente como tal. ¿A qué me refiero? No hay cambios en la presión, no hay cambio en el ritmo cardíaco ni nada de eso. Ahora, una anemia grave es aquella anemia donde los cambios son bastante drásticos y si una hemoglobina, en el caso de un hombre, debe ser 14, ahora estamos lidiando con un paciente que tiene una hemoglobina de 4, un paciente que tiene una hemoglobina de 3. ¿Por qué? Porque está teniendo un sangramiento agudo, rápido, a resultado de un trauma, resultado de una lesión en el tracto gastrointestinal en alguna parte. Ya. Y doctor, perdóneme la ignorancia, porque uno es ignorante en esto. ¿Es lo mismo glóbulo rojo que hemoglobina? Bueno, Mario, no es lo mismo. Lo que pasa es que el glóbulo rojo es la célula como tal, ¿verdad? Pero dentro de ese glóbulo rojo existen millones de proteínas o moléculas que se conocen como la hemoglobina. Es una proteína que va dentro del glóbulo rojo y es la responsable de aguantar, de agarrar esas moléculas de oxígeno. ¿Y esos glóbulos rojos, doctor, son eternos? ¿Nos acompañan a mí desde que nací hasta los 83 o duran un tiempo? No realmente, Mario. Los glóbulos rojos en realidad duran un tiempo en nuestra sangre, aproximadamente 120 días, y después son reemplazados por glóbulos rojos nuevos que se van produciendo día a día en nuestra médula ósea. ¿Y de qué depende que una anemia se desarrolle rápidamente o lentamente? La mayoría de las anemias rápidas, Mario, tiene que ver con una lesión traumática, con una lesión maligna, una lesión de una malformación, un sangramiento agudo rápido o una hemólisis, es decir, el rompimiento de esas células por una enfermedad autoinmune o por cualquier otro tipo de esa enfermedad. Las enfermedades, las anemias lentas son aquellas anemias que, por ejemplo, la anemia por insuficiencia de hierro, la anemia por insuficiencia de vitamina B12, etcétera, o las anemias crónicas, como por ejemplo las anemias que ocurren a raíz de una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque los riñones son aquellos que producen esta hormona conocida como la eritropoetina, que estimula a la médula ósea a producir las células rojas, y cuando el riñón no produce suficiente de esa sustancia, pues entonces uno se convierte anémico. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Hay síntomas de la anemia? Yo no hablo de la anemia. Alguna vez escuché una palabra que ahora se me viene a la mente, la anemia perniciosa. Sí, la anemia perniciosa, claro. Bueno, la anemia perniciosa viene dada porque nos falta algo dentro del estómago conocido como el factor intrínseco. Es un factor que es extremadamente importante para la absorción de algunas vitaminas, etcétera, y minerales que son importantes, ¿verdad?, para la fabricación de estos glóbulos rojos. La sintomatología, sí, Mario, la sintomatología de la anemia, imagínense que es como un carro que no tenga gasolina, porque estos glóbulos rojos, ¿verdad?, son los que llevan el oxígeno a sus células para que esas células fabriquen la energía suficiente para todos nosotros. ¿Podemos verlo en una gráfica para que usted lo vaya explicando ahí más o menos cómo es la cosa? Claro que sí. Y la entendemos mejor todos nosotros. Yo creo que sí. Entonces, primeramente, la persona se puede sentir fatigada porque le falta oxígeno en las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? La piel se pone pues bien pálida. Nos ponemos pálidos, ¿por qué? Porque no hay suficientes células rojas. Nos da fatiga, nos sentimos cansados en todo momento, las manos se nos ponen frías. ¿Por qué? Porque no hay suficiente sangre llegando ahí, porque la sangre que tenemos la queremos preservar para darle oxígeno a los órganos que son importantes, como el cerebro, etcétera. Nos da sueño, porque
no deseamos hacer actividades como el ejercicio ni nada porque no tenemos suficiente energía. Nos da dolor de cabeza, las uñas sufren, las uñas se nos descaman, las uñas nos toman como una forma de cuchara y eso es porque hay poco oxígeno llegando y entonces las uñas empiezan a sufrir, como a veces también el pelo, ¿verdad? Nos da como un dolor, el pelo se pone bien frágil, podemos perder el cabello, la piel se nos pone bien dry, es decir, bastante seca, exactamente. Muchas personas pueden sentir como una presión en el pecho, como si fuera un dolor de pecho, nos da palpitaciones, se nos pone el ritmo irregular a veces y también nos falta el aire. Pues son muchas cosas las que pasan con la anemia. Muchísimas cosas, porque cuando nos falta esa energía, nos falta ese oxígeno, pues entonces todas las partes de nuestro cuerpo se afectan. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son las personas en más riesgo de esta anemia? Bueno, las personas a más riesgo, Mario, la edad, ¿no? ¿Verdad? Empezamos otra vez. Bueno, es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar la anemia, ¿verdad? Porque a medida que vamos envejeciendo, pues nos ponemos insuficientes en diferentes vitaminas y insuficientes en minerales, como por ejemplo en el hierro, nos baja, la vitamina B12 nos baja, podemos desarrollar la enfermedad perniciosa, es decir, una serie de otras enfermedades. También aquellas personas que es las mujeres, ser mujer como tal, es un factor de riesgo para esto. ¿Por qué? Por los ciclos menstruales de las mujeres donde pierden tanto y tanto hierro a diario. Ya lo dijo usted que es la pérdida de sangre porque hay un sangramiento, pero claro. ¿La historia familiar funciona en esto? Bueno, existen muchísimas personas, ¿verdad? Especialmente de procedencia mediterránea, ¿verdad? Que tienen enfermedades de la sangre. ¿Cuáles? Bueno, pues existen enfermedades como la talasemia y diferentes tipos de talasemia. ¿Qué es la talasemia? Bueno, la talasemia es una enfermedad donde, como digo, existen diferentes tipos de talasemia y la severidad de la talasemia depende de qué tipo de talasemia tengamos, pero donde las células rojas están en una menor cantidad. También existen los ciclémicos, ¿verdad? La enfermedad conocida como sickle cell, donde las células de nuestro cuerpo, las células rojas, están deformadas, ¿verdad? Y entonces esas células deformadas se destruyen dentro del cuerpo y esas son todas enfermedades de tipo hereditaria. Ah, mire, tengo una pregunta para usted entonces. ¿Cómo mucha gente hace dieta sin ninguna supervisión médica? ¿Eso podría provocar una anemia? Me lo contesta después de que hable Javier. Javier, ¿qué tiene Univida? Don Francisco, en Univida siempre hay novedades, además de tener más de 20 centros de salud cerca de usted. Univida Medical Center se preocupa de incorporar la más alta tecnología y los mejores servicios médicos junto a excelentes profesionales. Uno de estos servicios es el importante tratamiento integral del dolor con acupuntura, fisioterapia de masaje, infiltración de plasma rico en plaquetas, ultrasonido de última generación. Todo esto para diagnosticar y tratar el dolor. En Univida Medical Centers siempre hay novedades. ¿Por qué? Porque la salud es vida con Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Yo soy el doctor Pedro Carrillo. Practico medicina en la ciudad de Miami más de 34 años. Mi especialidad es medicina interna y geriatría. Trato muchos pacientes mayores, un averaje de 75, 80 años son la mayoría de mis pacientes. Bueno, muy agradecida al doctor Carrillo, muy bien tratado, muy bien doctor, ha hecho un tratamiento magnífico con mis condiciones médicas y yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran visitarlo. Y también pueden visitar a cualquier lugar de Univida, que va a ser el mismo trato con todos los pacientes. Hace un año conocí el Univida a través del doctor Orlando Rodríguez, que fue quien me presentó a los dueños de Univida. Después de hablar varios tiempos con ellos,
y discutimos los planes de ellos, me di cuenta que Univida, el concepto era ayudar a la comunidad y ayudar a los pacientes mayores, lo cual es uno de los conceptos que yo siempre he tenido en mi vida durante mi carrera. Cuando uno tiene un buen médico como el doctor Pedro Carrillo y una compañía de salud como Univida, es una seguridad, no ahora, va a ser una seguridad de por vida. Y gracias, Univida. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Salud es vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Le preguntaba ya por las dietas, doctor, especialmente aquellas dietas que se hacen sin supervisión médica. ¿Puede eso provocar una anemia? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, Mario, con ese tipo de dietas, ¿verdad? Hay que tener una supervisión porque en las dietas deberíamos de tener todas las sustancias, todas las hormonas, todos los productos que nosotros y vitaminas que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione normalmente. Hay dietas donde hay falta de hierro, hay dietas donde faltan vitaminas esenciales como la vitamina B12, el folato, ¿verdad? Que son esenciales. ¿Qué es folato? Ahí me pilló. Bueno, el folato es uno de estos compuestos, ¿verdad? O vitaminas que son esenciales para la fabricación de las células rojas como tal. ¿Qué producto de comida tiene folato, para entenderlo? Bueno, las comidas como las carnes pues mantienen la vitamina B12, tienen folato, el pescado, etcétera. Muy bien. Ustedes los médicos, ¿cómo diagnostican, mirando a la persona, qué otro tipo de análisis se hace para saber si tiene anemia? Bueno, el examen físico es extremadamente importante porque podemos captar características que son típicas de la anemia, ¿verdad? Como la palidez en el semblante, las conjuntivas, ¿verdad? En los ojos, la mucosa es pálida, las uñas se descaman, el pelo se pone bien fino y hay pérdida de cabello también. También hacemos los análisis en la sangre, ¿verdad? En el análisis en la sangre nos dice si usted está anémico o no. Ahí con un examen simple podemos ver cuántos eritrocitos, células rojas, pues usted tiene en la sangre. Me imagino que hay un momento, doctor, en que el médico dice, momentito, quiero recomendar un examen más profundo. Usted me hablaba de pruebas de médula ósea. Claro, y una vez que una persona tiene o ha sido diagnosticado con una anemia, deberíamos de distinguir qué tipo de anemia es la que tiene el paciente. Ya. Y como existen tantos tipos de anemia, incluyendo todas las que habíamos mencionado anteriormente, algunas son comunes y otras no, pero si hemos excluido todos los tipos de anemias comunes, pues entonces nosotros tenemos que ir un paso más allá, ¿verdad? Y ese paso más allá es ir a la fábrica de las células rojas para ver si hay un problema en esa fábrica de las células rojas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante este procedimiento que conocemos como la biopsia de la médula ósea. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos un paciente, lo ponemos de lado y identificamos, ¿verdad?, el huesito aquí de la cadera que se conoce como la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. La cresta ilíaca, porque cuando miramos la pelvis, ¿verdad?, el hueso de la pelvis en una radiografía, pues la vemos como que tiene como si fuera una cresta, tiene la forma de una cresta como de un gallo, ¿verdad? ¿Y cómo se entra la médula? Entramos entonces, una vez que limpiamos esa área de la piel y la esterilizamos, entramos con una aguja bien fina al hueso como tal y sacamos, aspiramos el líquido de la médula y luego colocamos otra aguja un poquitito más gruesa y sacamos un pedacito de hueso. Ahí nos va a decir si en realidad la producción de esos glóbulos blancos, rojos, está bien o si está mal, o si existe una producción de otros tipos de células que son completamente anormales, y ahí podemos detectar procesos como las leucemias, ¿verdad? Y podemos identificar procesos como otras malignidades que pudiesen estar causando estas anemias. Bueno, es sabido que los médicos, especialmente en nosotros los adultos, vuelvo con nosotros los adultos, cuando hay estos índices, dicen, bueno, le vamos a dar primero fierro, vuelva en 60 días, y si se mantiene igual, le dicen, hagamos una colonoscopía. Claro. Bueno, primeramente tenemos que saber si usted le hacemos los niveles de hierro en la sangre también para ver si ese hierro está bajo, y si el hierro está bajo, entonces nosotros lo que sospechamos que probablemente usted esté perdiendo hierro por el tracto gastrointestinal, porque en realidad es la causa número 1
de la anemia por insuficiencia de hierro. Y entonces, ¿cómo lo miramos? Lo miramos primeramente haciéndole un procedimiento endoscópico donde ponemos una cámara en forma de tubo que va por su boca al esófago hacia el estómago y miramos si está pasando algo dentro del estómago, una úlcera, gastritis, una malformación arteriovenosa que esté sangrando, un tumor, etc. Y luego pues vamos por la otra parte, vamos por el ano e introducimos y empezamos a mirar por todo el colon. Esa cámara de nuevo pudiese detectar cualquiera de estos procesos que lo puede estar conllevando usted a la pérdida de hierro. Dos preguntas en uno. ¿Cuál es el tratamiento para una anemia? Y la segunda es si la anemia siempre necesita de un tratamiento. Bueno, primeramente tenemos que detectar cuál es la causa de esa anemia. Si detectamos que la causa de la anemia es insuficiencia de hierro, deficiencia de hierro, pues entonces le proveemos hierro a la persona mediante pastillas de hierro o quizás muchas veces tenemos que darla intravenosa porque el hierro está muy bajo y tomaría mucho tiempo en recuperarse. Si le falta vitamina B12, pues le damos vitamina B12. Si el problema está en la fábrica como tal, que no produce, pues entonces esas personas a veces hay que darle transfusiones de sangre. Si la anemia es debida a que hay falta de la eritropoetina, pues le brindamos, especialmente a esos pacientes con insuficiencia renal, le ponemos esa hormona en la sangre para que puedan estimularla. Bueno, eso de la transfusión de sangre, usted sabe que hasta hay religiones que no quieren transfusión de sangre. Y claro ¿Hay alguna alternativa a eso? Y claro que sí, para las religiones donde no se acepta la sangre, especialmente los testigos de Jehová, ¿verdad? De que tenemos muchos de los casos que vienen a nuestros hospitales con un nivel de anemia bien bajo, casi incompatible con la vida. Hemos tenido pacientes que han tenido una hemoglobina en 3. Casi uno no se puede ni mover, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un proceso alternativo porque ellos no van a aceptar la sangre. Y el proceso alternativo, que no es igual, es diferente porque va a tomar mucho más tiempo en la recuperación, es darle un cóctel. ¿Un cóctel de qué? De las vitaminas, como la B12, como el hierro. Le damos una sustancia que se llama el procrito, que es la eritropoetina, para estimular la fabricación de estas células. Bueno, y para terminar, doctor, lo más importante, ¿cómo podemos prevenir una anemia para que la gente en su casa lo anote? Pero la prevención de las anemias a veces no la podemos prevenir, ¿verdad? Dependencia de qué enfermedades, las enfermedades hereditarias, pues esa no la podemos prevenir como tal. Pero aquellas enfermedades como la pérdida de hierro, como la falta de vitaminas por la pobre dieta, eso sí lo podemos prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Llevamos una dieta adecuada, una dieta balanceada en todas las vitaminas y los minerales que consumimos a diario. Evitamos fumar, evitamos el alcohol, porque el alcohol es uno de esos productos tóxicos que no solamente interfiere con la mucosa intestinal creando úlceras y creando gastritis, sino también interfiere con la producción de estos glóbulos rojos, evitando drogas ilícitas que también interfieren con todo este mecanismo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Javier, nos despedimos también y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en una semana más, don Francisco, y usted síganos en las plataformas digitales de Univida para mantenerse informado, porque cada semana los centros médicos Univida nos convocan a esta cita con el doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de Univida, para enseñarnos e informarnos sobre las enfermedades más importantes que nos afectan y cómo prevenirlas. ¿Por qué? Porque la salud es vida con Univida. Hasta pronto.